Bueno, pues muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros esta tarde. Empezamos después de verano otra vez pues nuestro ciclo de conferencias y coloquios y hoy tenemos con nosotros, que ha provocado una gran expectación, a Richard Vaughan. Yo le pronunciaría su nombre, me da un poco de respeto, ¿no?, delante de este señor tan importante y tan cuidadoso con la pronunciación del inglés. Yo creo que todos conocéis a Richard y todo lo que ha hecho. Hoy un hijo mío me preguntaba con sorpresa si era Richard Vaughan el que patentó el inglés, bueno, que ha sido un buen negocio patentar el inglés en España, ¿no? Pero efectivamente es una buena manera de describir lo que has hecho, que es muy importante. Tienes de todo, bueno, te conocemos de la radio, de la televisión, tienes hasta una ciudad, ¿no?, un Vaughan Town en algún sitio, ¿no?, que Varios sitios. luego nos contarás. Sí. Richard, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tener una conversación que básicamente yo pregunto cosas y él habla y dice lo que quiera, y vamos a tratar de centrar la conversación pues en torno a su libro, que aunque es un libro que escribió hace unos años, en el 2010 me parece, pero yo creo que es un libro tremendamente actual. Se titula Nuestra hora en el escenario y el subtítulo del libro es Claves para la felicidad y el éxito en la vida. Yo creo que 2010 era una época difícil, salíamos justo recién de la crisis del 2008 y bueno, pues ahora tampoco es una época especialmente con el viento a favor, o sea que yo creo que todo lo que en su momento dijiste, con lo que quieras, o escribiste, con lo que quieras matizar ahora, pues seguro que nos va a venir muy bien. Richard, bienvenido a Avante, espero que sea la primera de muchas. Y te quería hacer la pregunta que siempre hago a los que vienen aquí, que es, sobre todo a los que vienen con un libro, que es ¿por qué escribiste este libro? Fácil, porque la casa editorial me lo pidió. Yo no tenía intención de escribir ningún libro. De hecho, yo he escrito muchos libros para aprender inglés o para mejorar el inglés, de acuerdo, más de 20. Ahora bien, en el año 2007-2008, una casa editorial, Libros Libres, pues me pidió escribir un libro. Entonces, pero sobre cómo demonios hacerse con un buen dominio del inglés. Entonces hice uno que se llama Si quieres puedes. Y fue un exitazo en las librerías con 50,000 ejemplares vendidos, que por lo visto es un bestseller con esa cifra. Y entonces después regresó a decir, Richard, escríbeme otro libro. Otro. Como el dicho vuestro, la avaricia rompe el saco. Bueno, vale, de acuerdo. Me puse, ¿para qué hablo? Pues entonces voy a hablar de por qué he podido tener éxito con un nombre como el mío, Vaughan o Vaughan, y convertirlo en una marca conocida. Y después crear el primer proveedor en España de cursos de inglés y luego en televisión, radio y los Vaughan Town, etc. Entonces, ¿cuál es mi filosofía vital? Entonces yo decidí, durante eso, pues yo soy un optimista empedernido. Entonces yo decidí en España, donde campa más el pesimismo que el optimismo en general, y se ve en vuestro amadísimo refranero mucho, que aconseja cuidado, desconfianza en muchos casos. Y entonces decidí entonar un canto al optimismo, comenzando desde las profundidades más profundas del pesimismo. Entonces elegí una cita de Shakespeare en Macbeth, por lo visto. Por cierto, se dice Macbeth, no Macbeth como aquí. Entonces en Macbeth hay una cita cuando muere la Lady Macbeth, pues el marido se pone a filosofar un poco y dice que la vida no es más que un pobre cómico que se pavonea y agita su hora en el escenario para después pasar al olvido, y es un cuento narrado por un tarado lleno de estruendo, fragor y aparato que al final no significa nada. O sea, es una de las citas más pesimistas y lúgubres de la historia de la literatura. Entonces, comencé el libro de ahí. Porque yo cuando tenía 15 años recordaba la primera vez que leí en English class, o sea, de lengua inglesa, Macbeth. Y recuerdo que me llamó la atención el pobre cómico actor pavoneándose y agitando en el escenario para figurar. Entonces, nosotros tenemos una sola hora en el escenario.
escenario del tiempo astronómico, de 4.000 millones o 16.000 millones de años desde el Big Bang, según los expertos. Entonces yo quería partir de esas profundidades y entonar el canto al optimismo, usando en parte mi propia experiencia vital y trayectoria vital para ello. En eso es. Yo tengo muchas preguntas preparadas para Richard, pero veo que si te dejo... Sí, me dejas. En la primera ya nos cuentas el libro, como no sé si sabéis la historia de cuando estaba jugando Argentina con Inglaterra y metió a Maradona ese gol tan impresionante que el que le guste el fútbol se acordará. No sé si le gusta de la mano de Dios. No, el otro. Al otro, el largo. Sí. El largo. Y cuando llegaron al vestuario, que habían ganado el partido, estaban todos encantados felicitando a Maradona, y había uno que se puso muy triste, que le llamaban el negro Enríquez. Y entonces le preguntan, ¿y tú por qué estás triste? No, claro, todos aquí felicitando a Maradona y el pase se lo di yo. Sí, pero un pase luego 60 metros para el gol. Por eso. Pues esta pregunta es igual, te hago una pregunta y ya. Sí. Bueno, pero ha sido un buen pase. No, quería centrarme en el tema del optimismo, porque ahí yo creo que compartimos el defecto, probablemente, porque yo creo que estamos en un mundo donde ahora mismo ser optimista genera una situación sospechosa, ¿no? Y tú que lo eres, te has tenido que enfrentar continuamente, lo dices en el libro, a la crítica, a casi la persecución al optimista. ¿Por qué pasa esto? Hombre, porque, bueno, España, mira, el refranero, piensa mal y acertarás. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Contra la fortuna no hay arte alguna. O sea, más vale pájaro en mano que 100 volando, macho. Si hay 100 pájaros volando, yo tiro el pájaro que tengo en mano y trato de tumbar 3 o 4 y fallaré a la primera vez y me diréis, ¿ves? Te has arriesgado, mira, ahora no tienes pájaro, por lo menos nosotros tenemos un pájaro en mano. Pero a diferencia de la gente, pues yo me apunto a clases de tiro, aprendo pulso, puntería, y a los 3 meses estoy montado al dólar con 3 o 4 pájaros cada vez. ¿De acuerdo? Entonces, la dama de la suerte, decimos en inglés, Lady Luck. La dama de la suerte sonríe a los intrépidos que están haciendo sus deberes y rellenando sus espacios en blanco. Entonces, hay motivos para el optimismo. Es muy fácil cuando estás labrando. La suerte se labra, no viene de Dios ni de abracadabra. Entonces, la suerte se forja. Si queréis tener suerte en la vida, es muy fácil, currando. O sea, uno puede decir, Nadal ha tenido mucha suerte. Sí, claro, Rafa Nadal mucha suerte con 3.000 derechas y 3.000 reveses al día de entrenamiento durante 10 años. Entonces, claro, tener la suerte de llegar arriba. O sea, no menciones la palabra suerte mucho delante de gente que se ha hecho a sí misma. Tiene poca paciencia para ello. Entonces, porque realmente... Y entonces se entiende en España, mirando la historia de España, se remontando desde el arcipreste de Ita hasta hoy, incluso remontando la época romana, donde que se quitaron, en las médulas, que quitaron todo el oro, toda la riqueza, los romanos extrajeron. España ha tenido suerte bastante mala. Y luego descubren el oro y la plata del Nuevo Mundo. Y luego vinieron los Habsburgo, la Casa de Austria, y despilfarró toda la riqueza que venía para las guerras contra Lutero y para el imperio. O sea, Carlos I en 3 años se hizo Carlos V. Y había que proteger el catolicismo ante el calvinismo y el Lutero. Entonces España ha tenido mala suerte. Se entiende el refranero. ¿Y por qué hay este pesimismo? Que me quede como estoy, estas expresiones que tenéis. ¿De acuerdo? Ahora bien, estamos en el siglo XXI y aunque todavía corra un poco de ADN de este tipo en vuestras venas, hay que mentalizarse a uno mismo, a hijos y nietos, de que el cielo es el cielo. El límite es el cielo y uno puede, trabajando, o sea, con Dios rogando, pero con un mazo dando, a llegar a muy buen puerto. Sobre todo que en tu libro, y yo creo que es tu idea en la vida, la cuestión es aspirar a la felicidad y al éxito, que luego te preguntaré un poco por qué es cada una de estas cosas, pero tú en el libro dices que es imposible ser pesimista, de verdad,
porque hay también destacas algún falso pesimista, pero que es imposible ser pesimista de verdad y al mismo tiempo feliz. No, el pesimismo es pobreza del espíritu. El pesimismo es que ya te condenas al fracaso o a simplemente una vida anodina de poca monta. Entonces, con el pesimismo. Claro, mira, hay gente que se hace el pesimista porque está mal dicho, está mal visto algunas veces o aparentar o ser demasiado optimista. Entonces es un escudo, o sea, algunos optimistas natos, pues como escudo, expresan o se portan de una manera, digamos, pesimista. Pero a mí desde niño, no sé por qué, por mi crianza, por mis maestros de primaria, yo creo que sí he tenido suerte en este caso, dos buenos padres y un entorno positivo y maestras que a mí y a mis compañeros de clase de primaria, pues con cariño y firmeza nos dotó de una buena educación y formación primaria. Ahora bien, me llamaban el hombre flotador. Ahora, ¿habéis intentado alguna vez en una piscina, pues, cuando tenéis un flotador, empujarlo al fondo y con el pie se escape otra vez? Pues mis momentos de depresión o recesión, más bien dicho, emocional duran 15, 20 minutos. Y luego ya me he olvidado de ello porque tengo otras cosas que hacer. Pero claro, es dotar el hoy de lo máximo que uno puede dar. El ayer es agua pasada, que molino ya no mueve. El mañana, quién sabe. Me puedo matar en un accidente de tráfico después de esta sesión. De acuerdo. Pero es el hoy. Si dotas el hoy de la máxima que puedes dar, los mañanas van a caer en su sitio. Entonces es imposible fracasar a largo plazo. Porque la vida es como una tendencia bursátil al alza. Si uno mira, por ejemplo, la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, y lo ves desde el año 95 hasta hoy, se ve que si hubieras metido $10,000 en el 95, tendrás mucho, mucho dinero ahora. Pero si lo ves con lupa, ya hay mucho altibajo, que puede amedrentar a más de uno. Entonces, sin embargo, ves que a largo plazo... Esto no estaba preparado, ¿eh? No. Que uno puede ver que, hombre, a la vida, cuando uno está currando de verdad y disfrutando el curro, etc., pues es imposible a largo plazo fracasar. A los altibajos habrá, por supuesto, como curva bursátil, al alza. Sin embargo, si uno quiere escribir mi biografía, hay dos opciones. 300 páginas de una marcha triunfal del anonimato al conocimiento y fama. De acuerdo, wow, qué tío. O 5,000 páginas de un tomo infumable que realmente revela o ilustra todos los recovecos, todos los callejones sin salida, todos los errores, etc. Entonces, eso es la vida de mía, la vida de Santiago, seguro, la vida de Amancio Ortega y la vida de cualquier persona que ha ido del punto A al punto B con cierto éxito. Entonces, es ese curvo bursátil, donde el 2008, a 2000, con el .com en el 2008, y ahora está empezando a bajar otra vez. En fin, pero la vida es así igual, es igual. A mí hay una frase que creo que es de Churchill que me gusta mucho, que dice algo así como que el éxito, que te quería preguntar ahora por tus conceptos de éxito y felicidad, es ir de fracaso en fracaso sin perder la ilusión. No, Churchill era muy teatral también. No, de fracaso en fracaso, no, uno va. Primero, yo no he fracasado en mi vida. No he cometido un error en mi vida. Tengo esa ventaja. Ahora bien, ojo. Para una persona con actitudes positivas, adecuadas ante la vida, los errores no existen, son oportunidades de aprendizaje. Ajá, no es por aquí, quizás esté por allá, por acá. Entonces, los errores son valiosísimas lecciones que nos reorientan. Si nos flagelamos con cada error, vamos a llegar a poco sitio. Ahora bien, si aprendes a aprender de tus errores, esos errores son valiosísimos, son adoquines. Y cada error cometido con la actitud de aprender de dicho error es un adoquín más en el camino. Como decía Machado,
Caminando se hace, o sea, andando se hace camino, el camino se hace al andar. Claro, pero con unos adoquines. Yo he cometido miles de errores. Mi único problema es que tenía que haberlos cometido antes para aprender más rápido, ¿sabes? Sin embargo, para llegar a buen puerto hay errores. Hasta el punto de que para mí no es un error. Yo puedo apelar a la Real Academia Española a cambiar el nombre a oportunidades de aprendizaje. Leñe, he vuelto a cometer otra oportunidad de aprendizaje. Entonces los errores son necesarios. No es que los ame, no. Pero les tengo cierto cariño. Bueno, tú tienes una ventaja sobre nosotros que como tú has sido capaz de crear un lenguaje, o sea, has patentado el inglés y las traducciones, pues ya puedes llamar a las cosas como quieras. O sea, Hombre, con verbos irregulares y verbos regulares. Por ejemplo, éxito y felicidad, que son... ¿qué palabras inglesas usarías para éxito? Success and happiness. Success and happiness. El éxito, la felicidad en la vida es muy difícil si no tienes la sensación de haber tenido éxito. O cierto, que si estás enemistado con tu trabajo, tienes sensación correcta o incorrecta de fracaso, entonces es muy difícil ser feliz, en mi opinión. O sea, para mí hay una ecuación que es, C más H más 3T es igual a EF. Ahora, F es éxito de felicidad, el producto. Ahora, C es confianza en uno mismo. C más H, que es humildad. La humildad unido con la confianza en uno mismo es una aleación potentísima. Es porque la H, la C sin la H se convierte en soberbia, que es ceguera total. Ahora bien, pero la C más la H, confianza en uno mismo, más humildad, más 3T, que es 3 robustas raciones de trabajo a tope. O sea, la H da eso, Sin la H no hay T ni A, confianza en uno mismo. De acuerdo, entonces va éxito, felicidad. Para mí, si no tienes sensación de éxito en tu actividad profesional o laboral, para mí es bastante más difícil sentirse uno plenamente feliz. En los otros ámbitos de la vida, además del trabajo, está el ocio, el amor y la familia. Entonces, si estás enemistado o infeliz en el trabajo, lo paga muchas veces la familia. Y el ocio a veces es un refugio y un escape y el ocio no es algo que puedes realmente disfrutar cabalmente. Y al final el amor pues tampoco. Entonces para mí... No da para tanto. Para mí el trabajo es el ámbito quizás más importante de cuidar bien para tener una larga vida plena y feliz. Has mencionado humildad. ¿Cuál sería la palabra inglesa para humildad? Humility. ¿No? Humble. Humble es humilde. Humble es el adjetivo y humility es el sustantivo. ¿Y la traducción? O sea, la traducción de una soberbia adecuada, porque aquí en España hay varias palabras. Somos muy orgullosos y nos da miedo el proud, ¿no es un poco más suave? Bueno, proud puede ser estar orgulloso o ser orgulloso. Ojo. Proud, estoy orgulloso de mis hijos. I'm proud of my children. Claro, eso está. Ahora bien, pride es la palabra de los 7 pecados capitales. Pride es la soberbia. Entonces, pero no solemos usar esa palabra. Decimos engreimiento, creído, altivo, arrogante. Tenéis muchas palabras también para la definición de esta realidad. Pero vamos, en inglés se dice arrogant, stuck up, proud. Se puede decir proud, pero no se suele decir. Pero la humildad, la soberbia sí, repito, una persona soberbia está distanciado y desconectado de la realidad de la vida y de toda la vida puede dar de sí para disfrutar. Si uno se siente superior a los demás. O sea, de todos los pecados capitales, la soberbia para mí no es el peor. El peor es la envidia. Que uno dice que es la gangrena española, de acuerdo. Pero la envidia, todos los demás tienen alguna contrapartida. La soberbia te siente superior a los demás. La gula, pues comes a tus anchas, ¿de acuerdo? La lujuria, pues ya sabemos. Y la avaricia, por lo menos el dinero me lo dio y no vosotros. Entonces, hay una contrapartida, pero la envidia, ¿qué contrapartida hay? ¿Qué contraprestación hay con la envidia? Ninguna. Y la pereza,
Don't worry, be happy, ¿sabe? Etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, la soberbia para mí no es un mal español, ¿eh? Eso es un mal mundial, pero no. Yo quería, porque en el libro, que yo creo que es interesante que lo recuperéis y aunque él no ha querido que lo trajéramos, pero vamos, yo lo recomiendo, además es un buen momento para, seguramente MRC, Manolo, hay que hacer una reedición, que Manolo es quien nos puso en contacto con Richard. No, todavía hay, ¿eh? He traído bueno, la de Quique, que está en mi tienda. Si uno realmente quiere, pues llamando a Quique, es majísimo, ¿eh? Y en 2 días tenéis el libro. Pero es interesante porque además tú en el libro das una serie de recetas, tú lo llamas un manual de actitudes, pero antes de ir ahí, que quiero hacer un repaso de muchas de esas cosas que pones en el libro, me gustaría que, aunque damos por supuesto que conocemos tu historia y como el libro tiene un punto autobiográfico, que nos contaras tú la historia tuya, que a lo mejor no es tan conocida porque seguramente todos te hemos conocido ya en el éxito y no cómo empezaste, que a lo mejor está menos... Bueno, me crié en Houston, Texas, mis primeros 9 años, y en Oklahoma, Tulsa, los segundos 9. Volví a Dallas para cursar la universidad, y en el tercer año vine a Madrid. Y vine a Madrid simplemente porque vi en un tablón de anuncios un año académico en Madrid. Dice, mola. Voy a preguntar a mis padres si me dejarían. Entonces, yo no tenía intención de venir a España, ni soñando. Si no hubiera estado en ese pasillo de la Universidad de Texas, no estaríamos aquí, ¿eh? Entonces, pero ya sabía bastante español. Entonces, mira, ¿por qué no? Voy a Madrid. Entonces me vine, estuve un año y luego volví a Austin para completar los estudios en la Universidad de Texas. Y decidí hacer con doble licenciatura, literatura y lengua españolas y filosofía. Y quería hacer un doctorado en literatura española y latinoamericana. Y entonces para hacerlo decidí volver a España y estar un par de años para mejorar o consolidar mi dominio del castellano. Entonces me vine otra vez, por segunda vez, pero esta vez tenía que ganarme la vida. Tenía que pagar el alquiler y y entonces financiarme. Entonces, ¿qué hago? Pues sé hablar inglés. Entonces fui a una academia y me apunté ahí empecé. Entonces, en el año 74. Pero a los 2 meses me independicé y empecé a enseñar en una central nuclear, Zorita, y luego ya aprendí mi oficio, me di cuenta de lo que valía y lo que no valía. Lo que vale es el profesor, no es el método. Los periodistas me preguntan, ¿cuál es el secreto del revolucionario método Vaughan? No es ni revolucionario ni hay secreto. Tome, lléveselo a mis competidores, aquí están los libros. Si no llevas a mis profesores, tenéis un hardware excelente sin software adecuado. ¿Habéis tenido alguna vez un profesor aburrido? ¿Sí? ¿Sí? Vale, abundan. Pero también habréis tenido, espero, algunos fantásticos. ¡Wow! ¡Qué pedazo de profesor! Me encantaba. Wow, ¿de qué planeta sería? Habría dado igual la asignatura que enseñase. Os habría gustado. De repente, Lope de Vega mola. ¿Por qué? Porque el profe mola, no es porque Lope mole. O de repente el álgebra, las matemáticas me gustan. No es porque las matemáticas sean más atractivas que Lope de Vega. Es porque el profe de mates te ha impresionado. Entonces, si quieres ganar el cerebro de la gente, y esto va dentro del mundo también del liderazgo, si quieres ganar el cerebro de la gente, para que la gente vaya hasta Antártida por nosotros, tienes que entrar por el corazón, como el flechazo de Cupido. Si quieres cambiar la trayectoria de aprendizaje, the learning curve en inglés, es un pacto emocional, no es un pacto cerebral intelectual. Y compete al profesor normalmente ser el catalizador en todo esto y conseguir, si es posible, hasta una epifanía, donde la persona se enamora del profesor y a colación se enamora del álgebra o se enamora de Lope y de Calderón y estos. He ido por una tangente, perdón. No pasa nada, ¿eh? Decía no sé quién que lo bueno de irse por las ramas es que lo más interesante está en las ramas, ¿eh? O sea Sí. entrando en la parte de las actitudes, y tú haces primero como una especie de disclaimer de por qué estás legitimado y yo creo que tu biografía ahí es y tu propia
experiencia, pues te capacita para que nos cuentes esto. Es muy interesante porque yo creo que el profesor de inglés, o profesor de idiomas, pero en este caso habla, el profesor de inglés, si intenta hacerlo lo mejor posible, está mejor posicionado que un psicólogo para entender el coco del enfrente. Sobre todo si sus clases son muy reducidas o one-on-one. ¿Sabe? Porque, por ejemplo, yo puedo dar clase a un ministro de justicia, un caso real. Entonces, el ministro tiene un nivel bastante modesto de inglés y peleaba mucho con los verbos y con las estructuras y se abría a mí. Entonces, a pecho descubierto. Entonces, realmente yo veía aspectos de su carácter porque él se sentía tonto tropezando con los verbos irregulares. Entonces, imagina que Macron, por ejemplo, os busca porque Macron quiere aprender a patinar sobre hielo. Entonces sois expertos, sois profesores de patinaje exolímpicos, ¿de acuerdo? Entonces os digo, mira, tenéis un nuevo alumno que viene a aprender a patinar. ¿Quién? Emil Macron. ¡Wow! Dios mío. Y él entra así, pues casi posando o sea, coronando el hielo con sus posaderas. Pero tú le agarras, señor Macron, agárrese a mí y vamos a dar un par de vueltas. Y luego iré enseñándole un poco O sea, el señor Macron, que dirige toda Francia y quiere dirigir toda Europa, pues él está en tus manos, porque él es pez, como decís, está pez en esto de patinar. Y él contigo, conforme va ganando un poco de confianza sobre el hielo, vale, te concede todo entonces aprendes, ves cosas en Macron que ni su esposa ve. Porque él está empezando a disfrutar con un excelente instructor, profesor, y entonces yo he podido intuir en mis alumnos esto, yo personalmente he dado 30,000 horas de clase de aula, 20,000 de radio y televisión, pero primero 30,000, o sea, son los 3,000 derechos y reveses de Nadal. Entonces, yo he podido ver las personas cuando se sentían vulnerables y luego podía ver su trayectoria de éxito o menos éxito en su actividad profesional. Y muchas veces estaba cantado, o sea, estaba escrito su fracaso o su éxito por su forma de ser, por sus actitudes ante la vida. Con las actitudes adecuadas, las aptitudes se aprenden con mucha más facilidad. Es muy interesante, porque todos sabemos que cuando las clases de inglés son un conocido instrumento de tortura. Entonces, llamo a mis alumnos víctimas a veces. Está muy bien que reconozcas que encima de torturarnos aprovechas para sacar unas enseñanzas y luego escribir No, es que yo escribir quisiera un libro. sacar, pero después de 35 años enseñando inglés con 2,000 personas, 30,000 horas, entonces uno ya tiene unos pozos de experiencia que si lo aplicas, si me aplicas, lo pongo en el libro. Si no me piden escribir ese libro, pues... Pero hay una historia que pones en el libro que también tiene, yo creo que un poco que ver con esto, que es muy interesante, que son los hijos de los amigos o de los clientes. Porque hay un tema, que es que cuando alguien pues de repente va dando tumbos y no se consigue que haga una carrera y tal, hay un último intento, es decir, que aprende inglés, ¿no? Si no ha conseguido aprender nada, entonces que aprende inglés y te los mandan a ti, ¿no? No, seguro, en los 35 años que yo enseñaba, o sea, probablemente 10 veces algún padre, normalmente hombre, no mujer, se me acercaba y decía, mira, mi hijo, no sé qué hacer con él. Tiene 21 años y está en primero derecho 3 años seguidos. Está un chico descarriado. Entonces, y yo solía decirle, pues mándale que le conozca, por lo menos puedes dotarle de inglés. Y dinero no es una cuestión, dótale de inglés, pues quiero verle. Entonces, cuando le veía que era un chaval normal, que había tenido problemas en su escolaridad, porque el sistema educativo español es difícil, ¿eh?
para mí es más difícil que la vida misma posterior. O sea, realmente... Era. O era, ahora es más fácil, bueno, de acuerdo. Entonces yo los mandaba, bueno, yo tenía una amiga que mandaba gente a todos los países del mundo para hacer grado, posgrado e incluso high school, o sea, lo que es la bachillerato y similar. Entonces ella siempre buscaba gente y los mandaba a un sitio, primero, si no habían terminado el bachillerato, lo mandaba para hacer el GED en Estados Unidos, que es el diploma de equivalencia del high school americano, y luego una universidad modesta en Estados Unidos, que son buenas. Entonces, y hay otro estilo de enseñanza y otro ambiente y entorno, y logramos en muchos casos reconvertir al chaval. Y recuerdo uno que decía, oye, Richard, Jorge, wow, ¿qué tal? ¿Recuerdas Raúl? Sí, 5 años antes, 6 años. Pues ahora está en una empresa importante en Chicago trabajando. Hemos podido reconducir una trayectoria un poco descarriada con esto, entonces sí. Pero bueno, también dices que muchas veces el problema, la solución había sido alejarlo de los padres, ¿no? Hay papás y mamás. Bueno, se dice papás helicóptero, porque están encima, siempre, pero microgestionando la vida de sus hijos. O sea, hay extremos, o sea, el extremo de no hacerle caso absoluto, no, tampoco, pero hay muchos que microgestionan y tampoco, y luego mucha expectativa sobre el chaval. Eso es muy difícil ser padre. Yo soy padre y ahora abuelo, entonces yo sé que no es una tarea fácil, pero es una tarea preciosa, pero vamos. Bueno, vamos a ser un poco, porque lo eres, políticamente incorrecto, y te quiero preguntar, a ver si defiendes en público, igual que en el libro, lo que piensas un poco de la juventud cuando se queja. Incluso yo creo que en tu libro hay unas enseñanzas muy interesantes, incluso te refieres a los procesos de contratación de gente, porque yo creo que sería un buen manual para definir qué tipo de actitudes tienes que buscar a la hora de contratar y cuáles no. Y la pregunta es, ¿por qué la juventud ahora mismo se está distanciando de esas actitudes que tú recomiendas? No estoy seguro, porque estoy semi-jubilado, entonces seguir lo que es la juventud, los chavales de 15 a 25 años o 15 a 30 años, ya no sé si estoy por la labor de analizarlos, ya está, que me quiten lo bailado. Pero sin embargo, por ejemplo, en nuestra empresa buscamos actitudes. Y a propósito, nuestra política es para profesores buscar gente sin experiencia docente. Tenéis otro dicho, cada maestrillo tiene su librillo. De acuerdo, su librillo no suele ser muy bueno. Entonces buscamos gente con dos atributos nada más. Buscamos energía en su persona y humildad. De acuerdo. Ganas de hacer lo mejor posible, ganas de impresionarme a mí o a otros de mi equipo, de acuerdo. Y ese tipo de humildad, de inocencia o hasta ingenuidad positiva, en mi opinión, es muy potente de futuro. Y con la energía en el cuerpo, entonces luego les metemos a una formación brutal, donde el 30% no sobrevive, de acuerdo. Pero con las actitudes adecuadas, repito, dotarles de esas aptitudes es mucho más fácil. Para una empresa, para mí, el aspecto más importante para una empresa es su reclutamiento. Si reclutan bien, la formación es menos crítica. Si reclutas gente de calidad 5, le puedes formar hasta el fin del mundo y ya suben a calidad 6. Ahora bien, si reclutas gente con potencial calidad 9, 10 o 8, 9, 10, la formación es muy eficaz. Y es menos caro porque necesitas menos formación, porque la gente con las actitudes adecuadas quieren ir a esta Antártida. O sea, si yo quiero que alguien haga por mí lo que yo quiero que haga porque él quiere hacerlo, no porque le pague más que los de enfrente o le amenace, etc. Entonces, eso es el liderazgo. Tanto en el aula con el profesor, donde los alumnos, wow, qué pedazo de profesor. Eso es liderazgo en el aula. Liderazgo en una empresa es donde la gente realmente quiere remar en la misma dirección porque en la dirección que quiere el jefe.
Entonces, el liderazgo es eso, es emanar esas cualidades donde la gente está listo para la batalla. Y luego, en las cancillerías mundiales falta este tipo de liderazgo bastante. En el libro, bueno, lógicamente, tú que has construido un proyecto importante, pues para construir ese proyecto te tienes que rodear de mucha gente muy bien elegida. Pero tú en el libro también, en una parte, haces un alegato del estar solo, ¿no? De la combinación de esa frase que también de solo mejor que mal Más acompañado. vale solo que mal acompañado. No. Hay que Mira, huir de la gente tóxica, por lo menos sí, ¿no? Mira, en el teatro de tu vida, en la primera fila, gente positiva. La gente negativa que está viviendo una drama continua y una nube negra encima, en el gallinero. Se dice gallinero, ¿no? Sí. El gallinero. Ahí. Incluso si son familiares, ojo, porque tener a tu alrededor gente negativa va a ser nefasto. Entonces, muy tóxico. Ahora bien, en cuanto a crear profesores, creo que lo hago muy bien. Ahora, crear un equipo indirecto de dirección y de gestión y de administración ha sido un reto mayor, ¿sabes? Porque yo siempre me fijaba en el profesor, que es el producto, es el profesor. Entonces los otros es staff, es administración y apoyo. Sin embargo, necesitas buena gente y he fallado mucho más en eso que en los profesores. Yo te compro a tu director de marketing, que No, bueno, el marketing para nosotros realmente Vaughan Radio fue y sigue siendo un arma brutal de marketing que ha obviado la necesidad de tener genios del marketing. eso ya es la genialidad, es esa, ¿no? Sí. Tener esa capacidad. Yo quiero volver un poco a la humildad, porque también la señalas como una de las características de la gente de la que te tienes que rodear. Y de hecho tienes una tabla donde pones que el 80% de la gente que la descartabais por no ser humilde. Sí, no, si preguntas a mi jefa o cualquier persona en el área de reclutamiento y formación de profesores, ¿cuál es el motivo de no aceptar a alguien o de ya echar a alguien? Siempre humildad, la falta de humildad. Que no tienen la paciencia ni la apertura de aceptar una forma de enseñar que es muy especial. Tienes que aprender a hacer 100 preguntas. Tienes que hacerle, cuando hay una cerilla, 100 preguntas en el presente, o 10 preguntas en el presente perfecto antes que se te queme. No es que yo quiera esa velocidad en el aula, no, pero quiere esa de que el profesor puede mirar al alumno y no necesita ni pizarra ni libro. ¡Buah! Y empezar a zarandear al alumno, hacer que produzca y reproduzca el inglés hasta que se le forme sudor en el labio superior. Un poco como el profesor de aeróbics que te hace perder 1 kilo por día. El paralelismo es casi 100% lo que hacemos en el aula. Entonces, pero crear profesores de esto exige humildad, que estén, porque es tan radicalmente diferente a lo que piensan. Como hay que enseñar un idioma, otra vez el presente perfecto se forma con el verbo to have como verbo auxiliar y luego el participio pasado del verbo principal. Eso lo sabemos en el primer minuto de clase. Luego hay que hacer los 3.000 derechas y 3.000 reveses para tener agilidad con ello. Y eso es pam, 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 pam. Entonces eso, sorprendentemente, no hay mucha gente que se adapte, sobre todo si han enseñado antes. Entonces, que se adapte a ese enfoque. Entonces, eso exige humildad. Pero para que eso funcione, tiene que haber una expectativa de futuro. Tú hablas de una visión. Yo creo que hay una actitud que es tener memoria del futuro y visualizar eso que a dónde quieres llegar. Una de las cosas que se critican de la gente joven, con las que tú no te quieres meter, pero yo te voy a provocar, es esa, ¿no? Es no embarcarse en proyectos ambiciosos porque a ver si me va a fallar. Hay una película que está en los cines que es interesante y no está mal, que es una teatralización del test de la golosina, que habrás leído del Marshmallow.
Marshmallow, sí. Y lo que propone la película es, ¿qué prefieres? ¿100.000 euros ahora o 1 millón dentro de 10 años? Bueno, pues Hombre, ahí, mira, no se puede cambiar una persona. Mira, en Estados Unidos hace años hicieron un test con 10 niños de 3 años, en una mesa, y un señor con bata blanca de laboratorio. Ahora, pusieron un plato grande blanco delante con un trozo de chocolate. Y el experto decía, mira, voy a salir 5 minutos y vuelvo. Para los que no haya, y no quiero que, si no has comido el trozo, pondré un segundo. Entonces desaparece. Y los niños de 3 años están mirando ese chocolate. Solo 4, como promedio solo 4, tenía la autodisciplina de prever el futuro que podrían tener 2 pedazos de chocolate. Eso está en 3 años. Quiere decir que está en nuestros genes realmente, quizás, el tener autodisciplina o no tenerlo en esto. Ahora, de visualizar el futuro. Primero, tapaos un poco el oído, pero yo nunca he planificado nada. Yo no planifico el futuro. Yo planifico el ahora, que tengo que hacerlo muy, muy bien. Repito, los mañanas serán buenos si los hoys lo son. ¿De acuerdo? Ahora, sí visualizar cosas, sí. Sí. Yo no pisé un locutorio radiofónico hasta los 50 años. Yo no pisé un plato televisivo hasta los 52 en mi vida. O sea, eso avala el dicho, no hay, ¿cómo es? no, Nunca es tarde si la va a dicha ser es un buena. truco. Bueno, la dicha siempre es buena, nunca es tarde si la cosa es buena. Y no puedes enseñar un truco a un perro viejo, ¿no? Sí lo puedes enseñar un truco a un perro Yeah, viejo. can't teach an old dog new tricks. No puedes enseñar gracias a un perro de 13 años. Dice, hazlo tú. Pero en fin, pero sí visualizaba, me veía en situaciones de triunfo. Pero no planificaba los pasos o los pautas para llegar a ese triunfo. Pero sí, siempre visualizaba ambientes, situaciones, resultados de triunfo. Pero creo que no sentía ansiedad por alcanzarlo. O sea, hasta en el golf, en el atletismo, etcétera, donde yo siempre estaba siempre no, pero mis mejores deportes eran deportes individuales. Entonces, donde o ganaba yo o perdía yo, era mi culpa. Entonces, pero siempre me veía así. Entonces, yo creo que visualizar desenlaces positivos es positivo. El esfuerzo. Ahora mismo el esfuerzo... Bueno, las 3 T's, 3 robustas raciones de trabajo. pero el esfuerzo es un sospechoso ya, casi convicto, culpable de todo, ¿no? El péndulo volverá. El péndulo volverá. Macron, que le has puesto en colación, creo que la semana pasada decía que teníamos que asumir el fin de la abundancia y que la solución a todos los problemas era asumir el decrecimiento. O sea, Mira, todavía aquí en el barrio Salamanca, las terrazas están llenas, pero tú vas a Moratalaz y a Villaverde Alto también están llenas. Mira, no hay ninguna época en la historia donde ha habido más calidad de vida que hay ahora. La gente se queja de cruzar el océano de aquí a Nueva York en la clase económica, ¿cómo se dice? económica. Económica. O sea, Turista. se queja. Es turista, se queja por el espacio para las piernas. ¿No recuerdan que sus antepasados iban en el fondo del barco mareado durante 2 o 3 semanas? Se nos quejamos por vicio. Hombre, no. Y además el péndulo volverá. La naturaleza humana no cambia. Si tú vas a los legados de los últimos 50, 60 años de la República Romana, tenemos la documentación del Senado. Si tú cambias los nombres a Macron, a Sánchez o a lo que sea, tardas una página entera en darte cuenta de que algo no cuadra aquí. La condición humana no cambia. Los 7 pecados capitales son los mismos hoy que hace 2000 años, o 3000 o 4000 años. O sea, no cambia. Lo que sí ha cambiado es que tenemos estamos viviendo a un nivel que, bueno, por ejemplo, si trajéramos en máquina del tiempo a un visionario futurista, ¿cómo se llama? El francés,
No, Nostradamus no. No. Julio Verne. Imagina que traemos Julio Verne, que él murió en 1905, creo. Necesitaría calmantes para asimilar lo que nosotros damos por sentado. Y ir a la cocina. Mira, esto es el fregadero como hace 150 años. Ahora, eso es el caliente. ¡Wow! ¡Qué presión de agua! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Quema! ¿Sabes? Y ahora no quema. Simplemente agua corriente con caliente y frío. Y vamos, una ducha es como las cataratas de Niágara. No se lo va a creer. Y eso es solo. Y luego la luz. Y luego el transporte. Bueno, todo es increíble lo que nosotros disfrutamos. Vivimos como reyes comparados con la aristocracia del siglo XIX. Y aún así nos quejamos. Bueno, porque es naturaleza humana, repito. Pero el péndulo con los chavales, cada generación, mi generación se quejaba de la generación de mis hijos. Y mis hijos se quejan de la generación de los nietos. Entonces, seguro que la generación de Julio César se quejaba de la generación de Marco Antonio. Bueno, y los hijos de los padres, ¿no? También, ¿no? Me imagino. Sí, también. Otro de los temas que nos recomiendas o que tocas es el tema de la formación. Vamos, de hecho, lo que dices es, si tienes dudas con la formación, prueba con la ignorancia, ¿no? Hombre, formación es una palabra. Hay educación, formación. Hay formación humanística, que es algo que no se está perdiendo un poco. Pero también hay que ir al adiestramiento y capacitación. Hay que tener un oficio y una habilidad. O sea, realmente tenemos que ser cotizables, ¿no?, en el mercado. Entonces, si uno quiere tener libertad, la libertad es poder hacer lo que buenamente uno quiera. Ahora bien, si te toca la lotería y ganas 30 millones, tienes bastante más libertad en principio. Si tienes bien el coco que antes, de acuerdo. Pero la libertad es poder elegir entre el abanico más amplio posible opciones. Y eso significa que tienes que ser cotizado o cotizable, que te aprecien y te deseen, etc. Entonces, eso tienes que saber hacer algo. Entonces, para mí, tienes que dotarte de unos pozos muy, muy grandes humanísticos para disfrutar de la vida en ese sentido, de entender historia, entender arte, etc. Y apreciarlo y disfrutar con ello. Pero luego hay que adiestrarte. Cuando la gente me pregunta, cuando me piden que haga una conferencia sobre emprendimiento, siempre digo, primero busca un oficio, que sepas hacer algo. Yo soy emprendedor, pero soy emprendedor porque aprendí a enseñar inglés. O sea, a emprender en vacío, ¿no? Entonces hay que saber hacer algo y hacerlo mejor que los demás, o casi mejor que los demás. Entonces ya tienes más libertad. Mira, Leo Messi tenía, bueno, no, Barça le tenía atado, pero normalmente uno con alta cotización pues puede elegir. Entonces hay que adiestrarse en algo, capacitarse en algo, ya sea en las finanzas o en la formación o en el galvanizado de hierro. Pero hay que ser el mejor en ello si es posible o aspirar a ello. Sí, no, yo creo que es muy interesante los distintos tipos de formación. Si te tocan 30 millones en la lotería, para estar tranquilo lo que hay que hacer es llamar a Avante. Y en relación con la formación, también nosotros lo que creemos es que cuando ya tienes el oficio y desarrollas el oficio, muchas veces falta la parte humanista. De hecho, el estar aquí en este auditorio es consecuencia de que nosotros lo que creemos es que hay que enriquecer nuestro oficio con una estar en el mundo, bueno, pues con más capacitación, con más formas de encajar y de entenderlo. Tú tienes un problema, yo he detectado en el libro, con los españoles. Eres un buen espejo, porque como has tenido a tantos sufriendo delante tuyo, pues has podido hacer un buen diagnóstico, pero también tienes una herida probablemente no curada, cuando un profesor en tu máster del IES
te insultó, o No, insultó, no, a todos los americanos. Y dijo, pero tú, por ser americano, no tienes imaginación, ¿no? bueno, Y eso él era Juan Antonio Pérez López. te hizo rebelarte, ¿no? Nah, Juan Antonio Pérez López, gran profesor del IESE, hice el IESE en los años 80. Y entonces yo era el único no español, éramos 54 estudiantes y yo era el único guiri, digamos, un yankee, de acuerdo. Bueno, yo soy sureño, los yanquis son del norte. Entonces, él, no me acuerdo lo que hablaba, pero él paró, lo que falta, los que pasan los mexicanos, falta imaginación. Y me quedé, y yo estaba en la segunda fila de un hemiciclo. Me quedé, bueno, ¿y qué le digo? Y me miraba y la gente se reía un poco. Y yo balbuceaba un poco al principio, decir, bueno, ojo, no lo sé. Falta imaginación, no lo sé. Sí nos falta picaresca, como aquí. Entonces dedico una página, un capítulo entero, a comparar la La imaginación. diferencia, cuéntanoslo, diferencia la La imaginación. picaresca, no, picaresca nació aquí, Lazarillo de Tormes, nació la palabra pícaro, picaresca, picardía, o sea, estiráis la palabra al concepto hasta sus últimas consecuencias. Y a mí me gusta, o sea, leer Lazarillo, o Guzmán el Alfarache, o El Buscón, a mí me gusta. Y me río mucho. Sin embargo, y se entiende, volviendo a la historia, cuando no tienes ni para comer, tu imaginación va por vericuetos muy estrechos, ¿sabes? Y roñosos del qué hacer, claro. Pero hoy en día se decía hasta hace poco, se decía siempre que la invención, la necesidad es madre de la invención. Yo creo que hoy en día es cada vez menos eso, es la imaginación. Es madre de la invención. Bill Gates o Steve Jobs no inventó esto por necesidad, es porque visualizaba y entonces imaginaba. Entonces es una época fantástica para vivir hoy en día. Nosotros y nuestros hijos y nietos es fantástico porque es la imaginación que es madre del futuro, etc. Siempre que lo controlemos y siempre que no usemos mal lo que la tecnología y la biología de sí en el futuro, ¿sabes? Pero vamos, es increíble lo que este siglo va a ser, y estamos en el año 22 de dicho siglo, hay 78 años por delante. Mis hijos, mis nietos van a ver cosas increíbles, increíbles. Entonces, hace falta ser optimista, hace falta tener una actitud positiva ante el quehacer humano, el quehacer propio y sobre los acontecimientos y las personas. Y uno podrá disfrutar y beneficiarse de sobremanera de lo que va a haber en este siglo. Nadie ha vivido. En estos, hace 100 años, en el siglo XX, pues acabábamos de terminar una guerra mundial y ya se olía un poco una posible segunda guerra mundial. Entonces, y luego una gran depresión. La gente que está llegando a los 100 años hoy, no están llegando, y muchos están llegando a los 100 años hoy, no han llegado a los 100 años por tener buena dieta ni nada, porque vivían durante la depresión, la segunda guerra mundial, o el hambre aquí posguerra en España, durante y posguerra, con el extraperlo y todo lo demás. Entonces, esa es la gente que está llegando a los 100 años. Entonces, es la actitud lo que puede crear más longevidad que la dieta o el ejercicio, etcétera, etcétera. Pero vamos, es actitud con C, que abre puertas a mansalva. Pero yo creo que este profesor hizo mucho, a lo mejor hizo mucho bien, pero hizo una buena herida, porque nos dedicas un capítulo a los españoles y haces ahí una disección filosófica. Te vas a Unamuno y nos refriegas por la cara. Bueno, un humor que inventen ellos. Y a Machado, cuando decía aquello de Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora, ¿no? Muy fuerte. Eso es de Campos de Castilla, a orillas del Duero. Y él en un momento dado, Campos de Castilla para mí es el mejor libro de poemas de la historia. Es el libro de poemas, bueno, Machado es mi poeta preferido, de inglés y de español, o sea, de todo. Y Campos de Castilla. Y dice, Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Todavía se nota eso aquí un poco. El español es el latino más aventajado. Habíamos salido un poco de eso y estamos volviendo, ¿no?
No, nunca es hemos pesimista. El español es el latino más aventajado, el mediterráneo más aventajado. Tiene la imaginación y la chispa del Mediterráneo, tiene la nobleza del castellano en las mesetas y tiene el sentido aventurero del hombre del Atlántico. Y eso todo en una amalgama puede ser imparable. El español, hay un chiste sobre un país latinoamericano que digo al revés para el español. Compra a un español, compra a los españoles por lo que creen que valen y los vendo por lo que valen en potencia. Y hago mi agosto a costa vuestra. O sea, porque el español vale muchísimo más de no lo hay que argentinos en la sala, ¿no? No hay argentinos. No sé, pregunto, no sé qué. Sí, entonces, no, el español podría sorprender. Para mí el español es el europeo. Ojo, si tuviera buen liderazgo en la Moncloa si hubiera buena liderazgo político, etcétera, y un poco aglutinar a la gente, pues sería imparable España. Mira, Nadal, Alcaraz, en el baloncesto, bueno, en el deporte, España, per cápita, probablemente España es el país número 1 del mundo en victorias per cápita. O sea, Jamaica es número 1 en victorias en atletismo per cápita, con diferencia brutal. Pero si tomas todos los deportes, hasta el taekwondo y todo esto, España arrasa per cápita. Pero yo de verdad creo que hay que recuperarlo, porque hace 20 años, 15, se decía una cosa, decían los extranjeros de nosotros, decía, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Eso es una cosa que se decía en los deportes, ¿no? ¿Cómo es? Soy español, ¿a qué quieres que te gane? Pues mira, Y, hombre, eso era un poquito subido, yo comprendo que era un poco, pero tampoco lo podemos perder tanto, ¿no? Sobre todo con el número 1 de tenis. mira, en ciclismo, la última francés en ganar el Tour fue Laurent Fignon, creo, en el año 85. Y desde entonces, pues Indurain y el otro, y Pedro Delgado y el otro. Contador. Entonces, claro, es que en muchos deportes, en el fútbol y en todo. ¿Sabes? Hay motivos de orgullo por un tubo, pero el español le gusta, le gusta ser pesimista, le gusta. Pero también nos lo están diciendo un poco. Tú propones que renunciemos a la realidad que nos imponen, ¿no? ¿Por qué dejáis que.? No, primero, es un complejo que hay que desterrar del coco del español, ¿no? Mira, yo he viajado yo he estado en 34 países y he estado mucho en Francia, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos, por supuesto. No tenéis nada que envidiar a nadie, joder, ¿no? O sea, es vuestro propio coco que os engaña. Tenéis unas cualidades, unas capacidades para conquistar el mundo. Ya conquistaste el mundo bastante en su momento. Quizá por avaricia, pero eso también vale para conquista. Pero en fin, pero vamos, estáis hechos de una materia prima muy, muy válida. Hay una cualidad que tú recomiendas y que dices que si te quedaras con una es la más importante y además, a pesar de tu capacidad de crear un idioma espejo del idioma inglés, para que hablemos nosotros, dices que no tiene traducción, que es self-reliant, ¿no? Self-reliant, ¿no? Self-reliant. Si yo digo a mis empleados o a profesores, si tú me traes hechos consumados, tendrás que decirme qué pie que te bese. ¿Qué pie? ¿Pie izquierdo o pie derecho? Self-reliant no tiene traducción al castellano. Uno puede decir independiente, autosuficiente, pero self-reliant quiere decir que si yo te encargo algo, mira, necesito mejorar, está hecho, me lo traes hecho. No necesitas tirar de nadie para conseguir las cosas. To rely es confiar en esto autoconfiante, por inventar una expresión. O sea, confías en tus propias capacidades y tus propias habilidades para resolver los temas sin tirar de toda la organización. Y entonces, para mí, merece un capítulo entero, solo de 4 o 5 páginas, pero un capítulo entero. Hay un ejemplo que a lo mejor nos has puesto también para darnos un poco con la guerra de Cuba,
El mensaje de García. ¿Conocéis el mensaje de García? ¿No? García era un subversivo contra España, o sea, en las montañas de Cuba. Sin embargo, cuando empezó la guerra de Cuba contra Estados Unidos, el presidente McKinley quería pasar un mensaje a este general, insurrecto, rebelde, impresentable García. Porque tenían que coordinar para la invasión y que desde la montaña bajaran, etc. Pero no sabían dónde estaba escondido como Castro en el año 58. Bueno, estaba escondido en la Sierra Central entonces su ministro de Exteriores, su Secretary of State. Yo conozco un hombre que se llama Rowan. Yo creo que si hablamos con él, entonces le llaman a la Casa Blanca. Y McKinley, el presidente, dice, es importante, este carta es para el general García en las montañas y Rowan lo coge, lo inserta en su bolsillo y se va. Es muy sencillo, ahí termina. 2 o 3 semanas más tarde, Rowan vuelve a Florida y ya está entregado. De acuerdo. Rowan no ha preguntado ni al secretario de Estado ni a McKinley, ¿por dónde creéis que puede estar? O sea, ¿cómo puede llegar de Florida a Cuba? ¿A un barco? No, él lo resuelve todo. Entonces, yo como gestor de empresas, ya desde el punto de vista de la gestión empresarial y la dirección de una empresa con organización humana y con procesos, cuando la gente me trae hechos consumados y me sorprende, es tremendo. Y entonces y estoy dispuesto a pagarle el doble uno así, que a otro que siempre está buscando tirar de la organización hasta quiero sombrear esta línea, ¿cómo lo hago? ¿Sabe? Entonces gente que tiene ese self-reliant, que ya tiene esa independencia de poder y autosuficiencia de poder resolver y sacar las castañas del fuego él mismo o ella misma. Richard, ¿vas a escribir otro libro o no? No. Escribí esos 2 porque me lo pidieron. Yo soy reactivo más que proactivo. Bueno, ¿sobre qué? A lo mejor hay algún editor en la sala que quiere, como eres fácil. Mira, ese libro tiene todo lo que puedo yo dar, ¿sabes? Tendría que actualizar el capítulo 3, que creo, porque hablo sobre las 10 noticias más leídas de la primera década de este siglo. Y cuántos de ellos realmente nos afectan de verdad. La gente ve en la tele, oye en la radio, lee en la prensa y te asustas de Ucrania. Nunca hemos vivido una época con tan poca precariedad ni el peligro. Por ejemplo, si queréis la vida no es precaria. Solo hay que preguntar a los actuarios que trabajan en las empresas de seguros. Un actuario, por ejemplo, si cualquier persona que quiere un seguro de accidente, muerte o invalidez permanente por accidente, por 300,000 euros, quiere decir que si yo me muero o me quedo inválido permanentemente por culpa de un accidente, quiero que mis beneficiarios reciban 300,000 euros. De acuerdo, 300,000 euros. Ahora bien, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta 180 euros al año, medio eurito diario. Y la empresa de seguros se asume el riesgo de perder 300,000. Porque saben que la probabilidad de que yo muera o me quede inválido por accidente es tan remota, de que están dispuestos a arriesgarse a base de medio eurito al día, sabiendo que podrían perder 300,000. Tú no querrías hacer una segunda carrera profesional en Levante, ¿no? Soy gran creyente de los seguros. Eso nosotros lo calculamos, es una cosa que se llama plan de futuro completo. Pues a mi edad ya serán primas muy caras.
te quería hacer otra pregunta en relación con el libro que no vas a escribir y el que has escrito. Aparte de la actualización de las noticias, ¿qué cosa, porque tú escribiste el libro en el 2010, o qué tema o qué incluirías en estos 12 años que creas que es, con qué te has encontrado en tu experiencia biográfica? Creo que son 27 capítulos y 26 son tan actuales ahora que hace 2000 años. Porque, repito, es la ADN humana que no ha cambiado. Los 7 pecados capitales y las 7 virtudes cardinales que no han cambiado. Entonces, pero sí un solo capítulo sin actualizar las cosas que preocupan a la gente ahora. ¿Ya? La inflación reciente, el precio de la gasolina y estas cosas, pues, o qué sé yo, la guerra de Ucrania. ¿Sabes? Las 10 noticias más noticiables o que más, donde ha habido más clics en Internet, en el ciberespacio, en los últimos 10 años. Y luego ver cuántos de ellos realmente representan un peligro para usted o para vosotros, etc. Y verás que de los 10, quizás uno indirectamente. No hay motivo. O sea, realmente ver las noticias. Claro, noticias buenas no venden. No venden. O sea, si yo, por ejemplo, si yo tuviera una radio generalista, la primera, mira, a las 10 de la mañana, abrimos la redacción de las 10 de la mañana para decir que la noticia del día, breaking news, noticia de última hora, breaking news, la noticia del día de los 47 millones de habitantes de España, 46.997.000 han llegado con éxito a sus trabajos, a sus colegios o a iniciar sus quehaceres domésticos. O sea, el día que esa noticia cambie, vamos a encomendarnos a Dios. ¿De acuerdo? Pero mientras esa noticia que nadie irradia no cambie, pues estamos bien. Bueno, incluso tuvimos la pandemia, que nos quedamos todos en casa y salimos adelante, ¿no? O sea, sí. Bicho malo nunca muere, ¿no? Richard, yo, asesorado por Manolo, que es mi profesor en muchos temas, sé que el tiempo adecuado es 45 minutos, llevamos casi hora y media, hora y cuarto, y yo creo que tenemos un atardecer contratado estupendo para tomarnos arriba una copa, un vino. Me gustaría que nos hicieras una última reflexión. Yo creo que es una maravilla tenerte aquí y compartir tu experiencia y tu actitud, y bueno, pues que ya que estamos, danos un consejo, que nos llevemos algo para... El consejo siempre es crear vuestros hijos y nietos en un ambiente de todo es posible y que tienen que trabajar mucho. La vida no viene gratis, etcétera, y que el siglo XXI es un siglo va a ser un siglo increíble. Entonces hay todos los motivos para ser optimista y fomentar en casa y fomentar en otros entornos donde uno pueda estar, un entorno de todo es posible y que hay que ir a por todos recordando con el mazo dando, ¿eh? Eso sí. Muy bien. Pues bueno, que no vas a escribir un libro, pero seguro que tendremos alguna oportunidad en el futuro de que vuelvas por aquí, que será muy interesante. Mañana, si y me gustaría que te despidiéramos con un fuertísimo aplauso. Gracias.